Les voy a leer un pasaje en Hechos, capítulo 20, versículos 22 al 25. Hechos 20, 22 al 25. Que dice así: Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y este pasaje ciertamente podría decir que no tiene nada que ver con el pasaje que tenemos que analizar hoy. Lo cual capaz no es cierto, porque está dentro de las Escrituras, obviamente. Pero una cosa sí tiene en común con el pasaje de hoy, que es el versículo 25. Y más que nada, la última parte que dice que y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Era una despedida. Como dice ahí el pasaje, el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Mileto. Y él se había propuesto ir a Jerusalén, y ahí dice que seguramente le esperaban prisiones, persecución, cosas difíciles. Y el 25 dice que desde ese momento jamás los hermanos de la iglesia en Mileto iban a ver más el rostro del apóstol Pablo. A mí no me gustan las despedidas, no sé a ustedes, son tristes. No digo una despedida a ir a hacer un viaje en el día a Montevideo y volver, otro tipo de despedidas me refiero, ¿no? Me ha tocado y no las disfruto. Y acá tocaba al apóstol Pablo expresarle a estos hermanos que no lo iban a ver más, pero lo bueno es que le estaba avisando, no había desazón, desconcierto, ya sabían por lo menos que no lo iban a ver más. Viniendo al pasaje de Lucas que tenemos hoy, es una situación totalmente difícil y distinta, mejor dicho. A mi manera de verlo, es la despedida más sorprendente de toda la historia de la humanidad, de toda la historia desde Adán hasta hoy, 4 de marzo del 2018. ¿Por qué? Porque es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, que habitó durante 33 años aproximadamente en este mundo, había llegado la hora de que Él se iba a despedir de las personas con las cuales había pasado por lo menos 3 años. Por lo menos 3 años. Entonces quiero que veamos dos diferentes conductas, podríamos decir. Y primero que nada es cómo se comportó Cristo en este momento. Cómo fueron los últimos instantes del Señor Jesucristo en esta tierra, pisando el suelo de este planeta. Y en segundo lugar, cómo reaccionaron los discípulos. Ya habíamos tenido una despedida. ¿Recuerdan? Cuando Judas entregó a Cristo, y ahí Pedro diciéndole: Señor, jamás esto te acontezca. Y ya hemos visto esos pasajes. Y ahora, una despedida, podríamos decir, comparado con la anterior, definitiva, que sabemos que no es definitiva porque Él va a volver, pero mucho más larga que la anterior. Versículo 50 dice: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. ¿Se acuerdan de esta ciudad de Betania? Había 3 personas seguidoras del Señor Jesucristo que eran de esta ciudad, aldea, pueblo,
eran Lázaro, nada más y nada menos, quien había sido resucitado por el Señor Jesucristo, y sus dos hermanas, Marta y María. Ellos eran de ese pueblito de Betania, que estaba más o menos a unos 3 o 4 kilómetros de Jerusalén. No era muy lejos, era como ir de acá, no sé, hasta La Víbora más o menos, por ahí. No era una gran distancia. Y el Señor se los llevó de ahí. Y me parecía interesante esto, me preguntaba por qué el Señor se los había llevado cuando Él, en el versículo anterior, en el versículo 49, les había dicho, bueno, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, la promesa del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que vimos el domingo pasado? ¿Por qué el Señor, unas palabras más tarde, se los iba a llevar afuera de la ciudad de Jerusalén, a otro lugar? Y vamos a ver que no era un lugar nuevo para ellos, era un lugar bastante conocido. ¿Saben? Este lugar, este pueblito de Betania, estaba en una de las laderas. La ladera es, tenemos una montaña y cuando baja así, esa parte de la ladera, bueno, el Monte de los Olivos era esa montaña y este pueblito, esta ciudad, estaba en una de las laderas ahí. Y el Monte de los Olivos separaba Betania de Jerusalén. ¿Recuerdan qué había pasado en el Monte de los Olivos hacía poco? Había un lugar, un huerto, ahí muy especial en el que el Señor Jesucristo pasó toda una noche orando, que era el huerto de Getsemaní. Ese huerto se encuentra, porque hoy en día sigue estando, ahí en el Monte de los Olivos. Entonces no era un lugar nuevo para ellos. Es más, ellos ni sabían que el Señor se iba a ir ahora, iba a ascender. El Señor no se los había revelado, pero seguramente fue el lugar escogido del Señor Jesucristo para pasar sus últimos momentos con sus discípulos, con sus seguidores. Y también tiene que ver con la profecía, algunas profecías de la Biblia que después vamos a ver de los tiempos venideros. Y les voy a leer en Hechos capítulo 1, versículo 12, con referencia a esto que acababa de pasar. Hechos 1, 12 es momentos después de que esto pasó. Porque puede ser que acá Lucas haya utilizado el pueblo de Betania para referirse a toda la región ahí. Hechos 1:12 dice, entonces volvieron a Jerusalén los discípulos desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces uno podría llegar a pensar, porque el Evangelio de Lucas lo escribió Lucas y Hechos también lo escribió Lucas. Pero acá en Lucas dice que fueron a Betania, pero en Hechos dice que venían del Monte de los Olivos. Entonces uno puede llegar a pensar, pero Lucas le pasó algo ahí, se está contradiciendo. Pero en realidad, viendo la geografía, vemos que es todo en la misma región. Entonces, vemos que el Señor se los llevó a este lugar tan especial, en el cual les había enseñado, les había pedido que oraran por Él antes de la crucifixión, de los padecimientos, en el cual Él le había pedido al Padre por sus discípulos. No solamente eso, sino que volviendo ahí a Lucas, lo sacó afuera de Jerusalén a este pueblito, sino que también les dio su bendición. Y esto es importantísimo. Yo pensaba, por ejemplo, la palabra bendición quiere decir también el reconocimiento, la aprobación. En otras palabras, como que los encomendó para la obra que de ahora en más ellos iban a empezar a emprender. Me acuerdo de, por ejemplo, cuando Jacob engañó a su padre pidiendo la bendición. La bendición era algo importantísimo.
Hoy en día, lamentablemente, se ha dejado de practicar eso de desear la bendición. También me acuerdo cuando Jacob peleó con el ángel antes de ir al encuentro con su hermano Esaú, y también le decía, hasta que no me bendigas no te voy a dejar. Y acá vemos que el Señor les da a sus discípulos su bendición. Hace unos meses escuchaba una predicación en la que el pastor que estaba predicando decía que la palabra bendición o bendecir significa decir bien o hablar bien. Decir bien. Entonces podemos decir que no solamente que el Señor Jesucristo les dio su reconocimiento, su aprobación, los envió, sino que también habló bien de ellos. O el día en que esos discípulos estuvieran delante del Padre en la eternidad, sin duda que Jesucristo va a hablar bien de ellos. Y ojalá que pueda ser el caso de nosotros también, que el Señor Jesucristo pueda hablar bien de ti y de mí el día que estemos en la eternidad. No solamente que los sacó de Jerusalén, no solamente que los bendijo, sino que el versículo 51 es interesante también, porque mientras los estaba bendiciendo, dice, y aconteció que bendiciéndolos, o mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En otras palabras, no les avisó. Estaba ahí, levantó las manos, los empezó a bendecir, a hablarles, y de repente se separó. Y dice ahí, fue llevado arriba al cielo. A diferencia de las apariciones y desapariciones anteriores a esto que vemos de Cristo, esta fue diferente. Porque recordemos que hace pocos domingos, cuando estábamos viendo los discípulos en el camino a Maús, que de repente cuando ellos se dan cuenta que era Jesucristo, Él se desapareció así, de la nada. Después, cuando estaban en Jerusalén reunidos hablando de estas cosas, dice ahí, en el versículo 36 de este mismo capítulo, dice que Él se puso en medio de ellos de repente. Estaban resguardados, estaban escondidos por miedo de lo que podían hacer los judíos. En otras palabras, no podía entrar nadie, pero Cristo, en un cuerpo glorificado, apareció ahí en medio de ellos, dice, y les dijo, paz a vosotros. Fue repentino. Pero vamos a Hechos de nuevo. Vamos a estar yendo bastante a Hechos porque en Hechos Lucas vuelve a repetir y ampliar muchas de las cosas que dijo en el Evangelio. Hechos 1, 9 al 11, para ver esta ascensión de Cristo, esto que pasó, que se fue de donde estaban ellos, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, esto es importantísimo, viéndolo ellos, fueron testigos oculares, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en él, otra vez, y estando ellos con los ojos puestos en él, en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto para nosotros, hermanos, que somos creyentes, somos hijos de Dios, que vivimos casi 2000 años después que estas cosas pasaron, esto es importantísimo. Porque uno podría llegar a decir, bueno, Lucas investigó todas estas cosas, pero andá a saber si son ciertas. Pero las personas con las cuales Lucas habló, que les contaron las cosas, fueron testigos oculares. Y una de las personas con las que Lucas ministraba era el apóstol Pablo, que si bien no fue testigo ocular en este mismo momento, después el Señor Jesucristo se lo reveló. Recordemos que el Señor Jesucristo
que Pablo estuvo aproximadamente como 3 años con el Señor Jesucristo en el desierto. Y probablemente ahí el Señor le reveló muchas de estas cosas. Entonces, esto de que estos discípulos fueron testigos oculares de estas cosas que pasaron, es de las pruebas indubitables que habla Hechos ahí, que hace poco veíamos con el pastor Sergio, que si alguien viene y te dice, bueno, vos no podés comprobar que Cristo realmente resucitó y ascendió, bueno, nosotros no, pero hay registros de personas que lo vieron. Y eso es para nuestra fe importantísimo. Entonces, vemos los últimos instantes del Señor Jesucristo en este mundo. Se lo llevó afuera de Jerusalén para aprovechar, para estar sus últimos momentos en intimidad con sus seguidores, con su grupo. Los bendijo. Y ellos lo vieron ascender visualmente. Eso es importantísimo. ¿Saben? Las primeras palabras de versículo 50 dice, y lo sacó fuera. Esto me pareció interesante porque, ¿saben? La palabra iglesia viene del griego eclesia, que es una composición de 2 palabras, que significa justamente lo que dice acá, sacar fuera. Eclesia significa una asamblea que puede ser de creyentes o no creyentes. En sí es una reunión en conjunto de personas. Pero también, si nos vamos a lo que cada palabra griega quiere decir, es sacar fuera. Y justamente lo que dice acá fue lo que hizo el Señor Jesucristo con ellos. Los sacó fuera de Jerusalén. Y saben, a nosotros, a manera de aplicación, espiritualmente hablando, podemos decir, el Señor nos ha sacado fuera. Cristo, cuando estaba orando en Getsemaní, le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, porque vivimos en el mundo, ¿verdad? Pero que nos guarde del mal. Y obviamente nuestra persona corporal, nuestro físico, obviamente, somos gente que vive en el mundo. No podemos, después de ser hijos de Dios, irnos, como hacen ciertos grupos, monjes, ciertos grupos religiosos, se apartan, salen fuera. No podemos hacer, porque el Señor nos pide que compartamos el Evangelio, pero sí, espiritualmente, el Señor nos ha sacado fuera de ese mundo de pecado, de esa esclavitud que teníamos antes. Y por eso ahora estamos con Él íntimamente, así como estuvieron estos discípulos, estamos con Cristo, somos de Cristo, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos nuestra iglesia para estar sacados fuera del mundo los domingos, los jueves. Tenemos oportunidades de estar unos con otros y estar con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, no solamente vemos cómo fueron los últimos instantes de Jesucristo, sino que quiero que veamos ahora cómo reaccionaron los discípulos ante esto. Porque, como decía anteriormente, antes, cuando Cristo les había anunciado 2 o 3 veces que Él tenía que morir, padecer, morir y resucitar, varios se entristecían y hasta Pedro le dijo que, ay no Señor, que esto nunca te acontezca, mi vida pondré por ti. Bueno, entonces Cristo ya sabía cómo era si Él les avisaba. Y no digo que es por eso que Cristo no les avisó ahora que Él iba a ascender. Obviamente no quiero que piensen eso porque la Biblia no lo dice. Pero yo pensaba y digo, si una vez cuando Cristo murió, ¿cómo reaccionaron los discípulos en este momento? ¿Cómo reaccionarían ahora cuando Cristo se iba a ir y toda la obra de Dios iba a quedar encargada a ellos? Pero no deja de sorprenderme cuál fue la reacción de los discípulos en el versículo 52. Dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén y miren cómo dice, con gran gozo.
yo no sé si podría volverme con gran gozo, como hicieron ellos. Sin duda que Dios había obrado de una manera impresionante. Pero después de verle resucitar, habiéndole visto morir, después de verle resucitar, yo no quisiera que Cristo se fuera de mi lado otra vez. Pero Él lo hizo. Él lo hizo y se fue para preparar lugar para nosotros, para interceder por nosotros y para volver a buscarnos un día. Y esto que veíamos anteriormente, de que ellos fueron testigos oculares, también es importante porque imagínense si una vez más Cristo se hubiera desaparecido así de la nada y esa hubiera sido la ascensión, no hubiera vuelto nunca más. Hubieran quedado seguramente desconcertados, hubieran empezado a buscar a Cristo por todos los lugares habidos y por haber, pero ellos lo vieron ascender. Y recuerden que ellos contaban con las Escrituras y hay un ejemplo de alguien que ascendió, que Dios se lo llevó, que ese fue Enoc, que caminó 300 años con Dios, dice la Biblia, y Dios se lo llevó, no vio la muerte. Entonces, pienso que al haber visto estas cosas, que el Señor Jesucristo fue llevado arriba por esta nube, decía ahí en Hechos, que Él ascendió al cielo, no volvió a morir como Lázaro seguramente después, como los que resucitaron cuando los sepulcros se abrieron, que murieron nuevamente después. Cristo no, Cristo ascendió y vive por la eternidad. Entonces dice que ellos después de esto, de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén, de Betania, del Monte de los Olivos, donde estaban, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Impresionante. ¿Cómo pudieron tener gozo después de que su Salvador, su Mesías, su Redentor, después de haber vuelto a la vida, los volvió a dejar? ¿Cómo pudieron tener gozo? Obviamente que Dios obró en las vidas de ellos. El versículo 52 que dice, volvieron a Jerusalén, ellos ahí obedecieron lo que dice el versículo 49, porque Cristo les había pedido, les había prometido la promesa del Padre, dice, sobre vosotros. Y después les dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces vemos que ellos obedecieron porque se volvieron desde donde habían ido con Cristo hasta Jerusalén, justamente a esperar esa promesa que Cristo les había prometido. Hechos 2:46 y 47, quiero que leamos, para pasar al versículo 53. Hechos 2:46 y 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 46 de nuevo. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y volviendo a Lucas, ahí el 53 de capítulo 24, dice, después de que haber adorado a Cristo, de haberse vuelto desde Betania hasta Jerusalén con gran gozo, dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén, o verdaderamente podemos decir. Esto es importante también. Toda la Biblia es importante, pero en cuanto a lo que respecta a lo que estamos viendo hoy, este versículo 53, ¿estaban cuándo dice? ¿Los jueves? ¿Los domingos? ¿Los sábados con los jóvenes?
siempre estaban, siempre. ¿Y saben qué? Si volviéramos ahí a Hechos 2, lo que recién leímos, la razón por la cual ellos estaban siempre no era porque, y no digo que está mal, está bien, es un estilo que hoy en día tenemos, que está bien, el tener, que todas las iglesias lo tienen, un cartel con los horarios. Digo, no es porque porque tenían un cartel que lo decía, que tenían que estar todos los días. En otras palabras, no era por una organización, no era porque a algún líder se le ocurrió, era porque ellos querían tener comunión unos con otros, porque dicen Hechos que tenían en común todas las cosas, que partían el pan, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. En otras palabras, lo que los movía a ellos a estar juntos todos los días era primero que nada el amor a Dios, el querer adorarle, el querer servirle, y en segundo lugar el amor al prójimo, el compartir con los hermanos, con los que son de una misma fe, con los que proclaman a un mismo Señor, el estar siempre con la familia de Dios, que dice ahí en una de las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Porque somos eso, hermanos. Si hoy estamos acá, sí, es porque Dios nos salvó, pero al habernos salvado nos hizo familia en Cristo. Y un día va a pasar que vamos a estar por toda la eternidad con nosotros, con los que estamos acá, con Cristo, con los de otras iglesias de sana doctrina que son hijos de Dios también, con otros creyentes que ya han muerto y capaz que no con nuestra familia de sangre, porque hay muchos de nuestra familia de sangre que no creen en el Señor Jesucristo y debemos predicarle, pero haciendo esa diferencia más que nada, que con los que sí vamos a estar la eternidad va a ser con nuestra familia de la fe, y por eso debiéramos querer estar compartiendo nuestras vidas unos con otros. El lugar en el que estaban allí era el templo. Este fue el primer lugar de reunión que la iglesia tuvo. Sabemos que primero se reunían en las casas, pero el primer lugar antes de pasar a las casas fue el templo. En el comentario de una de las Biblias leí, dice, el templo fue el primer lugar de reunión de la iglesia. En él había lugares, a los costados de los pórticos, había uno que llamaba el pórtico de Salomón dentro del templo. En él había lugares que se podían utilizar para este tipo de reuniones. O sea, esos lugares, ellos tenían libertad de tener reuniones cristianas en las cuales los judíos, los que habían entregado a Cristo, no los iban a correr de ahí, porque estaba permitido. Y qué lindo, ¿no?, que estaban siempre en la casa de Dios, en la casa de oración, compartiendo unos con otros. Y para terminar, la ascensión ocupaba un lugar clave, ya que servía como base para la exaltación de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. En otras palabras, si Cristo no hubiera ascendido, el Padre, podríamos decir, no le habría exaltado. En otras palabras, no estaría, si Él no se hubiera ido de acá, no estaría en la presencia del Padre, porque dice ahí en Hechos que Él cuando ascendió se sentó a la diestra del Padre, en la gloria, en la exaltación. Y también no habría venido el Espíritu Santo, porque Cristo había prometido otro consolador, ahí versículo 49, ser investidos de poder de lo alto cuando Él se fuera. Si la ascensión no hubiera tenido lugar, esto no hubiera ocurrido, no hubiera sido posible. Por eso es importante, porque después, como vimos el jueves, en capítulo 2 de Hechos, viene el Espíritu Santo, y con el poder del Espíritu Santo es que la iglesia sobrevivió esos primeros años
en los que hubo mucha persecución, en los que vemos en Hechos que todo lo que los apóstoles, Pedro, Pablo, también Bernabé, que no era apóstol, y otros más, todo lo que pudieron hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu Santo con el cual nosotros contamos hoy en día y con el cual tenemos que hacer la obra de Dios, no dependiendo de nosotros, de nuestra fuerza, de si sé predicar bien el Evangelio o de la posición que tenga en la sociedad o en la iglesia, sino dependiendo del poder de Dios, dependiendo del poder del Espíritu Santo, porque es con ese Espíritu que Dios nos capacita para llevar adelante su obra. Así que estos fueron los últimos momentos de Cristo en la tierra. Y saben, Él va a volver. Esto no es noticia para ustedes, lo sé, pero tenemos que recordarlo siempre, porque la Biblia dice, creo que es en Tesalonicenses, que tenemos que estar esperando, velando por la venida del Señor Jesucristo. Así como Él se fue de este lugar, dice la Biblia que Él va a volver. Casi me olvidaba, pero hay otro pasaje, Zacarías 14. Zacarías 14. Y tenemos que diferenciar porque Zacarías 14 del 1 al 4, porque primero tenemos el arrebatamiento o el rapto, que ahí Cristo no va a poner sus pies en la tierra, Él va a venir a buscar a su iglesia en las nubes del cielo. Pero después tenemos la segunda venida del Señor Jesucristo, que ahí sí Él va a venir. Y es acá que Dios, a través de Zacarías, dio esta profecía. Dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y en el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Después de la tribulación, cuando el Señor Jesucristo venga por juicio a combatir a estas naciones, al anticristo, cuando venga a establecer su reino por 1000 años, Él va a volver al mismo monte en el cual los discípulos lo vieron irse. Y saben, si siguiéramos estudiando escatología, o sea, la doctrina de los tiempos venideros, podríamos saber que nosotros vamos a volver con Él ahí en esa venida. Y hermanos, para mí ha sido muy lindo estudiar el Evangelio de Lucas, muy enriquecedor, ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en estos últimos instantes también me impactó ver a estos discípulos que se habían vuelto cuando Cristo murió, se habían vuelto a sus tareas, podríamos decir también que habían perdido la esperanza, pero ahora ellos no fue así, fue con gozo que se volvieron ya no a sus tareas, sino a hacer la obra de Dios. Y también me impactó eso que dice que estaban siempre en el templo. Y capaz nosotros hoy como iglesia no nos reunimos todos los días, pero yo pienso que Dios quiere que estemos siempre, que las puertas de esta iglesia se abren. Capaz no en los jóvenes, porque obviamente es la reunión de jóvenes, aunque están invitados si quieren venir obviamente a tener parte con ellos, pero los jueves
los domingos de mañana, los domingos de tarde, siempre que tengamos oportunidad, poder estar. Porque si vemos el ejemplo de estos hermanos que estaban siempre en el templo, y ese siempre es todos los días, lo fue así para ellos, capaz que para nosotros ese siempre es los jueves y los domingos. Obviamente es mucho menos en comparación con la asistencia que tenían estos discípulos. Entonces, ¿cuánto más nosotros tendríamos que estar en la casa del Señor cada día, ¿no?